Hola, buen día. Mi nombre es Luis Alejandro Ruiz Heleno y este es un video para la muestra del trabajo realizado en la unidad 3 de la sesión número 8 en la actividad número 2. Recordamos que la finalidad del proyecto es sobre dar a conocer brevemente datos en torno al problema energético y de contaminación actual que comenzamos a vivir gracias al uso extremo y desregulado de las energías fósiles que impulsan nuestro día a día en la mayoría de las sociedades. Durante millones de años, el clima de la Tierra se ha mantenido a una temperatura relativamente estable, lo cual ha permitido el desarrollo de la vida, y los gases de invernadero conservaron el equilibrio ambiental gracias a la acción de las lluvias y de los árboles, que regulan las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin embargo, en los últimos 50 años, las concentraciones de gases de invernadero están creciendo rápidamente como consecuencia de la acción humana. Gases producidos de los combustibles fósiles que han causado el incremento en dichos gases de invernadero y el debilitamiento de la capa de ozono. La destrucción de las masas forestales está favoreciendo el aumento de la temperatura en la Tierra y la provocación de cambios drásticos en el clima mundial y haciéndolo cada vez más impredecible. Recordemos que el inicio de estas prácticas energéticas en el consumo de combustibles fósiles se remonta al inicio de la Revolución Industrial, hace alrededor de unos 150 años. Y en aquel entonces el punto primordial era el de mejorar la producción y bajar los costes, lo cual funcionó. El uso de las energías fósiles permitía ambas cosas, y el carbón, que no era muy elevado y permitía construir máquinas que mejoraban la producción y ahorraban costes de salarios. En aquel tiempo se conocía que el carbón abundaba en la tierra y en un inicio parecía que era inagotable. Poco a poco la cantidad de máquinas que utilizan combustibles fósiles se ha ido creciendo hasta el punto en el que resulta difícil cambiar esta dinámica. Desde el punto de vista ambiental, en el momento en que se desarrollaron esas primeras máquinas no se tenía la conciencia ecológica que se tiene en este momento. Los problemas ambientales tampoco eran los mismos, obviamente, puesto que no se tenían el conocimiento de dichos gases que derivarían de estos combustibles y que traerían el efecto invernadero precisamente. Hoy en día se conoce que el sector energético es la fuente más importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases principalmente se producen son el CO2 y el metano, derivados de la quema de combustibles fósiles, así como de las minas de carbón, de las instalaciones de hidrocarburos y de gas. Los sectores transformadores de producción de electricidad y de refino tienen una contribución al efecto invernadero de aproximadamente el 30%. Investigaciones del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático ponen de manifiesto que las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de invernadero de origen humano elevarán la temperatura media mundial entre 1.4 y 5.8 grados centígrados para finales de este siglo. Ante esta perspectiva, muchos gobiernos acordaron allá en 1997 el protocolo conocido como Kioto del Convenio en el marco sobre el cambio climático de la ONU, que marca objetivos legalmente obligatorios para que durante el periodo del 2008 al 2012 supone que países industrializados que lo han ratificado deducen sus emisiones de gases de efecto invernadero durante este periodo que se acaba de marcar, respecto a sus niveles que habían marcado en 1990. La Unión Europea permitió alcanzar una reducción de gases de efecto invernadero del 8% en 2010, así como a cubrir el 12% de la demanda europea de energía primaria con energías renovables. El objetivo para 2010 era cubrir el 12% de la demanda con energías renovables, lo cual se consiguió, pero como sabemos, a medida que las civilizaciones crecen y evolucionan, se requiere más demanda de energía, y los países que aún no se habían desarrollado en su totalidad aún siguen usando estas fuentes de energía primitivas que nos dañan, por lo que aunque la mayoría de los países industrializados tengan una reducción de gases, en muchos lados del mundo se recrean esta práctica para la búsqueda de energía utilizando energías fósiles. A medida que una sociedad es más desarrollada, consume más energía, pero la energía que se obtiene del carbón, del petróleo y del gas no se puede renovar y se va agotando año tras año. Según algunas proyecciones, el consumo de electricidad aumentará más del 70% para 2030. Lo inteligente sería ir aprovechando otras fuentes de energía que están de nuestro lado,
por ejemplo, el sol, el viento, los residuos, etcétera, las cuales son renovables año tras año, no se agotan y además no contaminan el ambiente, lo que significa una doble ventaja para todos los ciudadanos. Ahora abordaremos brevemente lo que son los tipos de energías limpias y renovables. Consideramos una energía renovable y limpia a aquellas que se producen de forma continua y que son inagotables a una escala virtualmente humana. Se renuevan continuamente y a diferencia de los combustibles fósiles, de los que existen unas determinadas cantidades y reservas, no son agotables en un paso de más o menos determinado. A continuación abordaremos brevemente lo que son las energías limpias y renovables. Consideramos energías limpias y renovables aquellas que se producen de forma continua y que son inagotables virtualmente a una escala humana. Se renuevan continuamente y a diferencia de los combustibles fósiles, de los cuales existen unas determinadas cantidades o reservas, agotables en un plazo más o menos determinado de unos 500 o 600 años. Pero como dijimos anteriormente, estos datos pueden no ser tan ciertos, ya que hay muchos factores y variables que afectan en el consumo de este tipo de energías. Las principales energías renovables que existen son la de la biomasa, la hidráulica, la eólica, la solar, la geotérmica y las energías marinas. A continuación, veremos y trataremos de explicar brevemente algunas de las energías renovables. La número 1 será la energía eólica. Y como su nombre lo indica, esta fuente toma su energía de las corrientes de aire generadas naturalmente por el ecosistema. Se considera amigable con el medio, pues no se requiere de ningún tipo de combustible para hacerla funcionar. Aerogeneradores es el nombre que recibe la máquina empleada para convertir la fuerza del viento en electricidad. Y actualmente existen parques eólicos que consisten en campos cubiertos de aerogeneradores que se han popularizado últimamente, debido a que esta energía se considera una energía limpia. No obstante, la cantidad de energía producida de origen eólico es aún una mínima parte de la que se consume en las grandes urbes, y tiene algunas desventajas, como que la continuidad y la fuerza del viento depende de muchas variables y no se puede generar la energía necesitada, además de que su colocación requiere de un punto estratégico donde reunir las fuerzas del viento que hay en la Tierra, lo que trae un impacto ambiental, visual y estético, y se han dado caso que incluso afecta a las faunas del lugar, principalmente en las aves rapaces nocturnas. Aunque las ventajas de esta energía bien utilizada podrían evitarnos la emisión de 6.120.000 toneladas de año de CO2 y podrían sustituir 760.000 toneladas equivalentes de petróleo y generar una electricidad para unos 1.700.000 familias. Ahora, a continuación abordaremos la energía solar, que es una de las más conocidas, la fotovoltaica, y usadas actualmente. Funciona básicamente con paneles solares fotovoltaicos que reciben de la luz solar y transforman esta radiación solar en electricidad. Están constituidas por una serie de paneles conectados en serie y en paralelo que vierten la electricidad producida a una red eléctrica. Su descubrimiento se remonta a 1885, cuando Charles Fritz construyó el primer módulo fotoeléctrico al extender una capa de selenio sobre un soporte metálico y recubrirla con una fina capa de oro. Y después, en 1941, se construyó la primera célula fotoeléctrica con silicio, que es el mismo material que se utiliza hoy en la actualidad. La energía solar se considera una de las más prometedoras para el futuro, ya que sabemos que el Sol aún tenemos por lo menos unos 6.500 millones de años de vida de él, datos estimados de la NASA. Y a pesar de que los costos iniciales de las instalaciones son caros en la actualidad, la tecnología solar ha evolucionado hasta resultar competitiva con las fuentes convencionales de generación eléctrica en algunos países, y en apenas unas décadas se convertirá en una parte sustancial de un sistema energético sostenible a un nivel global. Además, las condiciones para su desarrollo son óptimas a cada hora, porque el sol arroja a la Tierra más energía en forma de luz y de calor, de lo suficiente para colmar las necesidades globales en por lo menos un año completo. Necesidades energéticas que la radiación podría satisfacer por lo menos unas 4.000 veces cada año. De hecho,
La superficie terrestre recibe aproximadamente 120.000 teravatios de radiación solar, lo que supone 20.000 veces más de la potencia que necesita el planeta completo. Para defender el optimismo depositado en este tipo de energía, la Union of Concerned of Science sostiene que solo 18 días de radiación solar sobre la Tierra contienen la misma cantidad de energía que la acumulada por todas las reservas mundiales de carbón, petróleo y de gas natural. Ahora abordaremos brevemente lo que es una energía mareomotriz. La energía mareomotriz es aquella energía que aprovecha el movimiento del agua creado por las mareas. Las mareas, como sabemos, son el resultado de la atracción gravitatoria ejercida por el Sol y la Luna sobre nuestro planeta. En algunos lugares, el desnivel de las mareas alcanza con frecuencia varios metros entre la marea baja y la marea alta. Su utilización industrial solo es posible en aquellas zonas costeras que reúnan determinadas condiciones topográficas y marítimas, en las cuales el valor de amplitud del desnivel de las mareas sea comparable a una instalación hidroeléctrica de escasa altura, pero de considerable masa de esta. Se considera una de las energías limpias con más potencial para uso en el futuro, ya que su funcionamiento depende del tipo de aprovechamiento energético. Hay desde columnas de agua oscilantes hasta canales estrechados o centrales mareomotrices. Entre sus ventajas, podríamos mencionar que al generarse mareas constantemente, estas son una energía 100% continua en cualquier tiempo del año. La vida útil de la infraestructura es muy elevada, pudiendo durar muchísimos años sin que ésta tenga daños. Además de que es un eficiente generador de energía, lo suficiente como para abastecer a una ciudad de 250.000 habitantes, generando aproximadamente unos 350.000 watts de potencia sin inconvenientes. Entre sus desventajas, podríamos decir que la fuerza de producción de energía eléctrica aún resulta un poco limitada, debido a factores como la fuerza del mar y la diferencia entre las temperaturas de las aguas superficiales y profundas que resultan hoy en día muy difíciles de aprovechar. Y al igual que la energía fotovoltaica, el costo de la instalación podría ser alto, aunque igualmente remunerado a su tiempo. Y al igual que la energía eólica, esta supone una invasión al espacio natural marítimo. Ahora veremos lo que es una energía hidráulica. Las centrales hidráulicas funcionan convirtiendo la energía cinética y potencial de una masa de agua al pasar por un salto de energía eléctrica. El agua mueve una turbina cuyo movimiento de rotación es transferido mediante un eje a un generador de electricidad. Se consideran centrales mini hidráulicas aquellas que tienen una potencia instalada de más o menos 10.000 watts o menos. Funcionan con base en turbinas que generan la fuerza para luego transformar esta energía a través del agua y la gravedad en un ciclo cerrado. Aunque en América Latina ya es la región que genera la mayor proporción de energía renovable del mundo, más del 80% de esta energía renovable se produce en represas hidroeléctricas. Aún no hay gran interés por construir más represas debido a que los costos que generan para la sociedad y el medio ambiente, como la deforestación y el desplazamiento de las comunidades. Estas pueden generar una electricidad equivalente al consumo de 1.100.000 familias y sustituir 250.000 toneladas equivalentes de petróleo. Aunque entre sus desventajas se encuentran, como ya he dicho, el peligro potencial que tienen en caso de que la presa se desborde, ya que pueden inundar importantes extensiones de terreno, lo que podría significar una pérdida de tierras fértiles, y que la construcción de las centrales hidráulicas afecta a la naturaleza, a los flujos naturales del agua y a la construcción de carreteras y líneas eléctricas. Para concluir este proyecto daremos algunos datos entre los que las organizaciones ambientales estiman que si se mantienen estas tendencias actuales, las emisiones de dióxido de carbono aumentarán un 19% y otros contaminantes del aire peligrosos como el azufre y el nitrógeno se incrementarán en más del 50% entre el 2016 y el 2030. Yo creo que después debería analizar estos datos y hablar brevemente de la historia de las energías y de explicar algunas energías que podrían ser la opción para el futuro. Creo que es indispensable hoy en día, con el poder que tenemos como ciudadanos de cualquier parte del mundo, el exigir a nuestros gobernantes que dejen de contar con las energías que nos dañan y que empecemos a invertir en el uso de estas energías limpias y renovables, que nos ayudarán a disminuir la dependencia extranjera del país. Pero también como ciudadanos debemos de crear conciencia en la gente que nos rodea
para cambiar nuestra forma de vida a un consumo responsable de energía, que estarán fundamentadas en una cultura del ahorro y en un cambio de hábitos a la hora de consumir energía. Este tipo de medidas afectan a nuestra sociedad en general y, según cambie sus pautas de consumo, se seguirá el ahorro consecuente. Para propiciar este cambio de cultura, se suelen llevar a cabo campañas de fomento del ahorro relacionadas con la concienciación ciudadana, la difusión, la divulgación y la formación en las medidas del ahorro energético. En un tema más específico, hablando de la situación de nuestro país, las energías renovables aún representan menos de una cuarta parte de la capacidad energética instalada en México, una proporción mucho menor al promedio cercano del 50% de América Latina, pues el petróleo, el carbón y el gas natural generan la mayoría de la electricidad todavía. Si se llega a desarrollar la generación de energías renovables, México no solo reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también disminuirá la contaminación del aire y mejorará la calidad de seguridad energética, ya que se diversificarán las fuentes de combustible. Nuestro país tiene un potencial eólico 8 veces superior al nivel de la capacidad eólica instalada en este momento. Cuenta con uno de los recursos solares más altos del mundo, 75 veces la capacidad total actualmente instalada en el país. Y definitivamente, con esta nueva forma de ver el mundo, un cambio así en nuestro país sería uno de los más importantes en los últimos años, pues seguimos siendo uno de los 15 países que generan gases tóxicos en el ambiente. Si se llega a desarrollar la generación de energías renovables, México no solo reduciría las emisiones de efecto invernadero, sino que también disminuirá la contaminación del aire y mejorará la seguridad energética, ya que se diversificarán las fuentes de combustible. Nuestro país tiene un potencial eólico 8 veces superior al nivel de la capacidad eólica instalada en este momento. Cuenta con uno de los recursos solares más altos del mundo, 75 veces la capacidad total actualmente instalada en el país. Y definitivamente, con esta nueva forma de ver el mundo, un nuevo cambio así en el país sería uno de los más importantes de los últimos años, pues seguimos siendo uno de los 15 países que más generan gases tóxicos en el ambiente. En 2015, México era uno de los 10 primeros destinos del mundo para realizar nuevas inversiones en energías limpias. Sin embargo, el desarrollo de proyectos de energías renovables aún enfrenta muchos desafíos. La infraestructura eléctrica de México está decrépita, debido a que las líneas de transición son viejas, se pierde más electricidad durante el transporte y la distribución que en países con ingresos altos. La red eléctrica también necesita expandirse para cubrir las largas distancias entre los puntos de la demanda de la electricidad, concentrados en poblaciones y centros industriales del centro y del sur del país, y los puntos de suministro de energías solares y eólicas instalados sobre todo en las regiones del norte y del oeste del país. Por lo que creo que, en conclusión, definitivamente deberíamos de optar por cambiar la concientización del país para optar por nuevas energías limpias y renovables.